tu verdadera naturaleza en el Espíritu. Tú tienes una naturaleza poderosa, que es la naturaleza del Espíritu, en el cual percibes las cosas de Dios, sientes las cosas de Dios, hablas las cosas de Dios. El hombre tiene dos naturalezas, naturaleza física y la naturaleza del Espíritu. Y todos aquellos que operamos en la naturaleza del Espíritu son aquellos que oímos la voz de Dios, hablamos lo que oímos de Dios, podemos ver a Dios y podemos operar en el poder de Dios, nos vestimos con las armaduras de Dios. Él es nuestra fuerza en el Espíritu. Físicamente puedes estar cansado, pero recibes nuevas fuerzas del Espíritu. Puede que tu cuerpo te diga que no puedes hacer algo, mas tienes un Dios todopoderoso que opera en tu naturaleza, en el Espíritu, y esa naturaleza es la que te lleva a hacer cosas grandes y poderosas. Allí están tus dones, allí está el respaldo de Dios, allí está el Espíritu Santo operando y entrenándote a ti para que hagas la obra poderosa del ministerio. Y cuando entendemos la naturaleza en el Espíritu en cual operamos, empezamos a decir, esto que estoy viendo es de Dios o esto no es de Dios, esto que estoy oyendo es la voz de Dios literal, esto es el poder de Dios manifiesto. Mis manos físicas no tienen poder para sanar enfermos, mas las manos en el Espíritu, en la naturaleza, yo puedo tocar a alguien y esa persona es sana. Porque operé la naturaleza no física, sino en el Espíritu. Mi voz no tiene poder, no tiene influencia. ¿Quién soy yo en el mundo natural? Nadie. Mas cuando hablo y hablo desde el Espíritu, desde mi naturaleza en el Espíritu, tengo autoridad y puedo hacer cosas poderosas. Estudiar la palabra del Señor en este momento. Amén. Vaya conmigo al libro de San Juan. San Juan, vamos a leer verso 7. San Juan capítulo 1, verso 7. El mensaje de hoy se llama Hijos de Dios. Anote allí, hijos de Dios. Hablamos semanas anteriores sobre el Espíritu Santo, que está en nosotros, mora en nosotros, que hay testimonio, que hay fuerza del Espíritu en nuestra vida. Pero ahora vamos a aprender y vamos a entender que somos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Y cuando hablamos de hijos de Dios, vamos a leer ahora el libro de San Juan, capítulo 1, verso 7, dice así en adelante. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Os digo, amigo, potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Digo, amigo, tengo potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué significa que Dios me dio potestad? Potestad quiere decir que me dio autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, quiere decir que te dio el derecho, te dio la investidura de ser hecho hijo de Dios. Cuando dice eso, te está metiendo en su familia, te metió en su genética. Digo, amigo, yo soy hijo de Dios y soy parte de su genética y su familia. Amén. Vaya también ahora al libro de Primera de Juan. Vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, estamos hablando
que una persona al recibir a Cristo, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Diga conmigo, yo me purifico en Cristo. Somos hechos hijos de Dios. Y cuando somos llamados a ser hechos hijos de Dios, dice que Jesús dijo en otro texto, todo aquel que cree en mi nombre y todo aquel que me recibe a mí, tiene vida eterna. Nosotros estábamos condenados en delitos y en pecados, y como estábamos condenados en delitos y pecados, vino Cristo a rescatar nuestra vida y a introducirnos en la vida del Espíritu, a sacarnos de la muerte espiritual y meternos en una vida espiritual. Usted ahora ya no vive más en la muerte del Espíritu, sino vive en la vida del Espíritu. Antes estábamos condenados por nuestros delitos y nuestros pecados. La ley que Moisés trajo que Cristo trae a través de Moisés, es esa ley que dice que todo aquel que comete infracción tiene que ser juzgado. Y como todo aquel, ninguna persona podía cumplir la ley de Moisés, por eso tuvo que venir Cristo a cumplir la ley y a mejorar y a traer un nuevo pacto, un nuevo tiempo para que tú y yo ya no seamos más personas ajenas a la vida de Dios, sino que volvamos a recuperar la identidad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces dice, vamos al verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Está hablando de Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Eso es Cristo. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No podemos pecar y decir que somos hijos de Dios. El que practica el pecado y vive en el pecado y está consciente de que es un pecador, mas continúa en ese camino, no es considerado un hijo de Dios. El Hijo de Dios y los hijos de Dios son aquellos que nos damos cuenta que es pecado y que no es pecado y decidimos voluntariamente no caminar más por la infracción de la ley, no caminar más por pecado y decir, yo no voy a practicar este pecado porque yo soy un hijo de Dios. Todos los días estamos tentados y estamos expuestos a través de situaciones, circunstancias y empujados a hacer cosas que a Dios le desagradan. Estamos expuestos todo el tiempo a ser tentados
por nuestros ojos y muchos pecados entran a través de los ojos. Estamos tentados a través de nuestros oídos. El chisme, la influencia, la música nos hace pecar. Nuestros pensamientos nos llevan, generalmente el alma nos va a llevar hacia el pecado. Nuestra carne, nuestro cuerpo también nos llevan, los deseos de la carne nos llevan y nos impulsan a ser pecadores. Pero en el Espíritu, una vez que hemos recibido a Cristo y somos llenos de su presencia, tenemos la facultad y el poder de Dios para rechazar y vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no conforme al alma. Pero ese poder y esa facultad que está en ti, tienes que tomar la decisión de decir: voy a caminar y voy a obedecer el Espíritu y no voy a caminar y obedecer los deseos de la carne. Esta es la diferenciación que hay entre un hombre maduro y un hombre inmaduro. Una persona madura es aquella que entiende que el pecado está en el cuerpo, y el apóstol Pablo dijo: mientras yo estoy en este cuerpo, me cuesta, tengo tentaciones, tengo circunstancias, miserable de mí. Mire, vaya conmigo al libro de Romanos, que allí explica bien lo que allí pasó. Romanos capítulo 8. Aquí el apóstol Pablo está contando un testimonio personal, y él está diciendo que a él le cuesta vivir esa circunstancia. Pero aunque el pecado está alrededor tuyo, fuera, por ejemplo, aquí, fuera de mi cuerpo físico, hay tentaciones, hay circunstancias. Puedo hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Puedo ir y robar, puedo ser tentado a través de mis ojos. Eva, el pecado estaba afuera, y los ojos fueron la puerta para que ella pecara. El diablo le dijo: mira hacia allá. Y ella miró el árbol. Dijo: ahora toca el árbol. Y ella extendió su mano y ahora le dijo: come del árbol. ¿Se entiende? El enemigo primero usa lo más fácil, los ojos, que es la puerta principal. Luego usa el tacto, lo tomes, y luego lo hace que lo introduzcas en tu vida. Lo mismo pasa con la mayoría de los pecados. El ladrón primero observa y el diablo le hace pensar: tú puedes robar. Luego que el ladrón observó y pensó cómo robar, luego hace el acto de ir a robar tomando algo con sus manos. Lo mismo pasa con el adulterio, con la fornicación. Te hace entrar por los ojos, los deseos, luego tú piensas y luego tú actúas. ¿Se entiende cómo opera el enemigo? Lo mismo hace la mayoría de todos los pecados. Primero entra el odio a través de los ojos o la envidia. Y luego que entró por los ojos, tú empiezas a pensar y a anhelar, y te da rabia porque el otro tiene, o quieres vengarte de alguna situación, y luego tú haces un acto de venganza o un acto de envidia y haces o dices algo. Entonces, lo mismo le pasó a Caín. Caín vio a su hermano, vio que la ofrenda de él fue recibida, y él por los ojos primero, luego le molestó a él, y luego tomó un acto de matar a su hermano. Estas son las formas como el enemigo te va llevando, poco a poco te introduce en el pecado. Y luego que te logró enlodar y ensuciarte en el pecado, te abandona y te acusa, como alguien que te lleva hacia allá y va junto contigo, y cuando caíste se para a tu alrededor y dice: miren lo que hizo, y te lo hace público. Podríamos decir que es un mal amigo, porque te llevó a eso y después te abandona y expone tu pecado frente a hombres y mujeres, familiares, amigos, incluso frente a Dios, diciendo: ella es pecadora, él es pecador. ¿Y cómo tú lo vas a perdonar si mira lo que hizo? Entonces le habla a tu alrededor diciendo eso, y te hace creer a ti que no eres digno de perdón de Dios, que no eres digno de llamarte hija de Dios, y hace que tengas vergüenza, te sientas mal, no quieras venir a la casa del Señor, te sientes indigno. Además, yo estoy para decirte en el nombre del Señor que tú eres hijo de Dios e hija de Dios. Todo hijo que rompe algo en una casa o rompe una ley,
sabe que puede, si viene con un corazón arrepentido y habla con su papá o su mamá y le dice, mamá, rompí esto, mamá, dañé esto, mamá, infringí una ley, sabe que si viene con un corazón arrepentido, el padre y la madre lo van a abrazar y van a perdonar. Pero cuando viene el enemigo y le dice, no digas nada, esconde eso, eso pone más tristeza en los padres. Y eso pasa porque venimos delante del Señor y no nos atrevemos y queremos tratar de tapar nuestro pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 7. Vamos a leer del verso 7 en adelante. 7:7, Romanos. Dice, el pecado que mora en mí. Aquí hay un testimonio del propio apóstol Pablo, uno de los más grandes hombres de Dios que en el Nuevo Testamento Dios usó para enseñar a la iglesia y levantar a la iglesia. Y él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Me explico, voy a hacer una pausa allí. Hasta que alguien dijo que pasar un semáforo en rojo es un delito, antes la gente podía pasar un semáforo en rojo. Solo que ahora la ley te dice que si tú pasas ese semáforo en rojo, tienes una multa y tienes una infracción. ¿Me entiendes? Las leyes van ordenando y van revelando qué está bien y qué está mal. Antes de que estuviera la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo, la gente podía decir, creo que estoy bien. Si tú hablas con alguien que no es un hijo de Dios, una persona amigo de tuyo, de la oficina, un familiar, alguien conocido, cualquier persona, puede estar hablando mal de otros, eso se llama chisme, pero él considera que eso no está mal. Hasta que le enseñamos que a eso a Dios no le agrada y que la murmuración no es de Dios. Él puede estar incluso tratando mal a sus amigos, insultando, y él considera que eso no está bien, o sea que eso está bien. Mas tú cuando le dices que cuando insultas, que cuando hablas mal de una persona, que cuando tú tratas mal a las personas, a eso no le agrada a Dios, mientras tú no le muestras la ley, Él considera que Él está bien. La gente del mundo cree que se va a salvar, cree que si Dios viene y el mundo se acaba, nos vamos y yo soy muy bueno. Yo no mato. La gente dice, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, así que yo soy bueno, a mí Dios me debería llevar. Yo soy muy bueno. Sí, yo soy seguro, estoy seguro que yo me voy al cielo. A menos que venga convicción de pecado, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos revela que somos pecadores y nos hace arrepentirnos y viene a nuestro corazón y nos aceptamos a Cristo y nos hace Cristo parte de la familia de Dios. ¿Se entiende? La ley vino a revelar el pecado. Por eso dice acá, vamos, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice ahora, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mira ahora el verso 14 y presta atención a lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Él está diciendo, yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero no puedo porque hay una naturaleza pecaminosa que me impide hacer la voluntad de Dios. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Mire lo que dice ahora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí lo que está diciendo, nosotros antes teníamos una sola naturaleza, la naturaleza humana, que es la naturaleza carnal, que es la naturaleza pecaminosa. Es lo mismo, cuando hablemos de naturaleza humana, estamos hablando de una naturaleza carnal, y cuando hablamos de naturaleza carnal, estamos hablando de la naturaleza pecadora, ¿verdad? Pero esta misma naturaleza, cuando venimos a Cristo, dice que nuestro espíritu es vivificado. Y como nuestro espíritu es vivificado, ahora tú tienes una naturaleza en el espíritu. Cuando viene y dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida Jesús, y Espíritu Santo mora en mí, ahora mi espíritu tiene vida. Antes tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecado. A eso hablaba de una naturaleza muerta, pecaminosa. Mas ahora viene Cristo y nos da vida. Quiere decir, hermano, que ahora hay dos naturalezas en tu vida. La naturaleza del espíritu y la naturaleza de la carne. ¿Se está entendiendo esto o no? Está medio complicado, se lo voy a aclarar un poquito más. Mira, hay un ejemplo muy fácil para que usted pueda entenderlo. La gente del mundo nace una vez y muere dos veces. Anote esto. Todos nacemos una vez y morimos dos veces. ¿Cómo es eso, pastor? Es muy fácil. Naciste el día que tu papá y tu mamá, ¿verdad? Tu mamá te dio a luz, y el día X que tú cumples año y tú celebras, el día de mi nacimiento, y te celebramos el cumpleaños. Ese es el día de tu nacimiento físico, digo amigo, nacimiento físico. Y cuando hablamos de dos muertes, estamos hablando que el día que por alguna razón tengamos que morir, ya sea por un accidente o por una enfermedad, cuando muramos, nuestra familia, que nos aman, y nuestros amigos, nos van a ir a enterrar a un cementerio. Ese día murió tu cuerpo físico y lo enterraron en un cementerio. Pero ese mismo día que moriste físicamente, también murió tu espíritu, porque ya estaba muerto. Entonces tu vida eternamente estará en el infierno, porque nunca aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la gente nace una vez y muere dos veces. Ahora mire lo que pasa cuando somos hijos de Dios. Nacemos dos veces y morimos una vez. ¿Cómo es esto? Ahora es al revés. Sí, los hijos de Dios celebramos también nuestro cumpleaños, ¿verdad? Porque es el día que nacimos, en el nacimiento físico. Pero hay un nacimiento espiritual que también tú tienes que marcarlo y acordarte. Es el día que tú dijiste, sí, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ese día también marcarlo, decir, desde hoy en adelante tengo vida eterna. Y ese día también algunos se bautizaron el mismo día, otros se bautizaron meses después, semanas después. Pero ese día que te bautizaste, naciste de nuevo. Ese día que aceptaste a Cristo, naciste de nuevo. Por ende, celebramos tu nacimiento físico el día de tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Bien.
Pero también deberíamos celebrar el día de tu nacimiento espiritual. Y decir, llevo 3 años de cristiano, aunque tengo como 50 años físico, va a decir usted, pero llevo 2 años o 3 años o meses de... por eso te dicen, tú eres un bebé espiritual. ¿Cómo que bebé? Yo soy hombre grande. Sí, pero eres un bebé espiritual. Y necesitas alimento, necesitas que te enseñen, que te formen. Amén, ¿se entiende? Entonces, una cosa es nacimiento físico y otra cosa es nacimiento en el espíritu. Ahora, voy a explicar. Un nacimiento del mundo, la gente que está afuera, es un nacimiento y 2 muertes. Física y la muerte eterna. Nosotros que ahora nacimos 2 veces, física y espiritualmente, solo morimos una vez porque cuando nuestro cuerpo fallezca, va a estar en un cementerio. Pero nuestra vida no muere espiritual. Ya tenemos vida eterna y la disfrutamos desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen, yo tengo vida en el espíritu y no necesito, tengo vida en el espíritu y voy a vivir eternamente para el Señor? Amén. Entonces, usted nació 2 veces y va a morir 1 vez. ¿Lo entendió? Sí, súper fácil, si no es complicado. Usted cuando tiene ahora la doble naturaleza en Cristo, esta doble naturaleza le permite a usted ahora y se le genera un problema. ¿Cuál es ese problema? El que usted todos los días tiene que tomar decisiones si le obedece a la naturaleza del espíritu o si le obedece a la naturaleza física. Su naturaleza física tiene ojos, tiene oídos, tiene tacto, siente, tiene necesidad, quiere comer, quiere descansar, quiere dormir. Esa es la naturaleza física. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos quieren comer? ¿Quieren disfrutar? ¿Cuántos quieren darle placer a ese cuerpo? ¿Verdad? Durmiendo, descansando, no sé, haciendo deporte y tantas cosas que hacemos para que nuestro cuerpo físico se sienta bien. Pero hay cosas que podemos hacer. El comer no es malo. El comer en exceso es gula. El dormir no es malo, es bueno. Pero el dormir mucho da pereza y nos hace vagos. Pero si dormimos las horas que corresponde, después salimos a trabajar, está bien descansar. ¿Te mereces descansar un par de horas? Sí, pero no todo el día. Y así tantas cosas. Puedes mirar muchas cosas, sí, pero hay cosas que te van a llevar al mal. Puedes oír muchas cosas, sí, pero tienes que filtrar lo que vas a oír. ¿Se entiende? Ahora, en el espíritu, los que empiezan a vivir en esta naturaleza del espíritu, son aquellos que empiezan a oír la voz de Dios. Por eso tú y yo que tenemos la doble naturaleza, sí oímos a Dios y el mundo no puede oírlo porque no tiene la naturaleza de Dios. Tú que eres hijo de Dios, oyes la voz de Dios porque tienes una naturaleza espiritual. Puedes ver a Dios porque tienes naturaleza espiritual, tienes ojos del espíritu, oído del espíritu. Nosotros estamos aquí y de repente estamos adorando y algunos empiezan a sentir la presencia de Dios, pero si viene cualquiera no la siente. ¿Por qué no? Porque no tiene la naturaleza, no ha sido nacido de nuevo. La importancia de nacer de nuevo y de tener naturaleza. Digo, amigo, yo tengo doble naturaleza. Les voy a decir algo. Ustedes saben que los ángeles nos admiran a usted y a mí. Los ángeles, ellos operan en el ámbito espiritual y ellos anhelarían tener esta doble naturaleza de manifestarse físicamente y manifestarse en el espíritu. Tú y yo podemos ahora estar aquí, nos vemos, ¿verdad? Pero tú y yo también podemos en el espíritu. Tú eres gigante, eres un guerrero. Por eso los demonios que también operan en el espíritu, cuando te ven a ti y ven que tu naturaleza tú no la estás usando, dice, este solamente se basa por sus fuerzas físicas y le podemos vencer. Pero si tú entiendes que tus fuerzas provienen de Cristo y que tus armaduras no son las armas físicas, cuchillo, pistola, sino que son armas espirituales, entonces dice, este ha crecido en naturaleza en el espíritu, tiene las armas del espíritu, actúa como el espíritu, tiene voz en el espíritu, reconoce quién es. Por eso la intención de que cada domingo
Y cada vez que tú vienes a la iglesia, aprendas y conozcas tu naturaleza. La enseñanza de hoy es para enseñarte a ti tu verdadera naturaleza en el Espíritu. Tú tienes una naturaleza poderosa, que es la naturaleza del Espíritu, en el cual percibes las cosas de Dios, sientes las cosas de Dios, hablas las cosas de Dios. El hombre tiene dos naturalezas, naturaleza física y la naturaleza del Espíritu. Y todos aquellos que operamos en la naturaleza del Espíritu son aquellos que oímos la voz de Dios, hablamos lo que oímos de Dios, podemos ver a Dios y podemos operar en el poder de Dios, nos vestimos con las armaduras de Dios. Él es nuestra fuerza en el Espíritu. Físicamente puedes estar cansado, pero recibes nuevas fuerzas del Espíritu. Puede que tu cuerpo te diga que no puedes hacer algo, mas tienes un Dios todopoderoso que opera en tu naturaleza, en el Espíritu, y esa naturaleza es la que te lleva a hacer cosas grandes y poderosas. Allí están tus dones, allí está el respaldo de Dios, allí está el Espíritu Santo operando y entrenándote a ti para que hagas la obra poderosa del ministerio. Y cuando entendemos la naturaleza en el Espíritu en cual operamos, empezamos a decir, esto que estoy viendo es de Dios o esto no es de Dios, esto que estoy oyendo es la voz de Dios literal, esto es el poder de Dios manifiesto. Mis manos físicas no tienen poder para sanar enfermos, mas las manos en el Espíritu, en la naturaleza, yo puedo tocar a alguien y esa persona es sana. Porque operé la naturaleza no física, sino en el Espíritu. Mi voz no tiene poder, no tiene influencia. ¿Quién soy yo en el mundo natural? Nadie. Mas cuando hablo y hablo desde el Espíritu, desde mi naturaleza en el Espíritu, tengo autoridad y puedo hacer cosas poderosas. Jesús operó en ambas naturalezas. Mientras estuvo en la tierra, tenía cuerpo físico, pero operó en la naturaleza del Espíritu. Por eso le decía a la naturaleza, cálmate a la tormenta, haya grande bonanza en el mar, y por eso todo se sujetaba. La naturaleza, dice la tierra, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Pero está anhelando la manifestación espiritual, está anhelando la naturaleza tuya misma, está anhelando que te manifiestes no tú físicamente, sino que tú te manifiestes en la naturaleza espiritual. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Usted entonces tiene dos naturalezas. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, en este cuerpo, mi cuerpo quiere hacer pecado, mas yo no quiero. Y a veces en esto me gana, dice, y bueno, a usted le pasa, a mí me pasa, le pasó al apóstol Pablo, les pasó a todos. O sea, esto es un tema que mientras estemos en este envase físico, como le puedo decir, este envase tiene necesidad. Por ejemplo, hoy en la mañana, tú tuviste una lucha de dos naturalezas. Y te lo explico de la siguiente manera. En la mañana tu naturaleza física dijo, duerme, te lo mereces, anoche estuviste muy cansado, has tenido una semana, duerme. La naturaleza física te decía, descansa. ¿Cuánto les dijo eso la naturaleza física? Más naturaleza en el Espíritu dijo, levántate hombre flojo, mujer floja, vamos a adorar al Señor, es el día del Señor, vamos a orar, a exaltar su nombre, alabanza, le vas a levantar los brazos, si estoy cansado, lo vas a levantar en el nombre de Cristo. Y muchos de ustedes están aquí hoy día, porque ganó y venció la naturaleza en el Espíritu. Mas aquellos que no vinieron hoy día y nos están mirando por Facebook, a usted te hablo, hoy ganó una naturaleza. Los esperamos la próxima semana para que gane su naturaleza en el Espíritu. Amén. Pasa en el ayuno. En el ayuno venimos a decir, voy a ayunar mañana, sí, pastor, yo el lunes, pastor, yo el miércoles. Amén, mi hermano, va a ayunar todos los días. Y resulta que el hermano el domingo llegó más gordo, comió el doble. El día que le tocaba ayunar, le venció más la naturaleza física. Porque el día justo que iba a ayunar, no ayunó el hambre es que el estómago que me dolía, es que me dio hambre y que no aguanté. Claro, la naturaleza sabe que ese día vas a ayunar y ese día te da más hambre que nunca. Mas tú tienes que pararte ya en la naturaleza del Espíritu y decir, me la voy a aguantar, estómago aunque silbes todo el rato y me suenen las tripas, no voy a comer.
Estoy en ayuno por amor al Señor para crecer en mi espíritu. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Voy a orar y el espíritu, la naturaleza en el espíritu dice, arrodíllate. Vamos a buscar al Señor. Dice, no, si parado estoy bien porque me van a doler la rodilla. O te vas a poner a orar y te da sueño. O la mente te hace distraer. Tú dices, no, sujétate, vamos a orar. Y voy a tratar de durar por lo menos, aunque sea 2 minutos de oración. Imagínese 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Usted ora en lo que el espíritu vaya desarrollándose y su naturaleza espiritual va a ir creciendo. De repente usted está viendo las redes sociales, porque no me va a decir que usted no ve las redes sociales, porque estamos en la generación donde todo el mundo pasa demasiadas horas en redes sociales. Cualquier red social, televisión, radio y todas las redes sociales que están en el celular. La naturaleza, el ojo, ahí el ojo es, mire, es puerta, el ojo es débil, hermano. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Andaríamos varios tuertos o varios ciegos. Pero para que se salve el resto de su cuerpo. Y le voy a decir algo. Yo creo que Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía. Jesús sabía que el ojo es peligro, es puerta. Dice, si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Cuida que metiste por esa puerta a tu vida. El oído es una puerta. A ti pueden contaminar tu corazón hablándote de alguien y si tú lo dejaste entrar, dañaron tu corazón. Y cuando viene esa persona, hola, hola. Y el otro, ¿qué pasó? No, nada, estoy bien. Porque alguien te dijo algo y dañó tu corazón. ¿Le ha pasado a usted? Cierra esa puerta. Dígale basta al otro. No, no quiero ir, quiero llevarme mis propias impresiones, quiero conocer a la persona. Tus ojos te contaminó. Viste cosas que no tenías que mirar y entonces el enemigo se metió. Hoy yo quiero que tú entiendas que tienes una naturaleza y que la mires en el espejo del Espíritu. Generalmente tú todas las mañanas y todos los días te miras. Bueno, hay gente que está todo el día mirándose al espejo, pero normalmente la gente se mira y se deleita en su cuerpo físico. Pero quiero que tú también, cuando leas la palabra y leas la Biblia es como el espejo de tu espíritu. Y va a revelar tu condición. Por eso cuando leemos las Escrituras, revela nuestra condición pecaminosa o revela nuestra condición en luz. Los hijos de Dios queremos andar en luz y venimos a Cristo para que sea revelado en nosotros el fruto. Pero los que andan en pecados no quieren venir a la iglesia porque será revelado a ellos que son pecadores. El enemigo no quiere que tú vengas a la iglesia, que tú te congregues, que tú recibas del Señor, porque va a revelar tu pecado. Lo mejor que puedes hacer es congregarte, lo mejor que puedes hacer es leer la Escritura, lo mejor que puedes hacer es congregarte, conectarte, confesar tu pecado, no lo ocultes, no lo guardes, no ocultes tu situación, ábrete para que alguien te ayude, te ministre, te enseñe, te empodere. Entonces, hoy tenemos dos naturalezas, nosotros somos hijos de Dios, pero ¿por qué somos hijos de Dios? Si físicamente yo soy hijo de David, pero en el espíritu, para ser llamado hijo de Dios, tengo que tener la naturaleza espiritual. Y para tener esa naturaleza en el espíritu, tengo que haber nacido de nuevo. Te hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes son nacidos de nuevo? Si usted es nacido de nuevo, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, entonces usted tiene doble naturaleza. Nació 2 veces. Haga memoria, usted se acuerda el día de su cumpleaños y quiere que todo el mundo sepa. Sí, hay un amigo muy cercano que cuando va a cumplir años, cumple como a la quincena por ahí. Entonces pone el primer día de ese mes, llegó el mes en el cual cumplo años, desde ya les aviso que el día 15 estoy de cumpleaños. Empieza a avisar como 15 días antes, porque quiere que todos lo saluden. Queda poco para mi cumpleaños, este es el mejor mes. Y empieza como a hacer publicidad para que le hagan saludos. Bueno, tú deberías también celebrar el día y haz memoria el día que aceptaste a Cristo y naciste de nuevo. Y
celébralo delante del Señor y decir, gracias papá, porque hace 2 años o 3 años me tomaste en tus manos, soy tu hijo, soy tu hija, y de ahora en adelante que esta naturaleza la pueda desarrollar. ¿A cuántos les gustaría aprender a mirar en el Espíritu? Aprender a oír literalmente la voz de Dios, a que podamos leer la Escritura y la entendamos. Mire, cuando tú lees la Biblia del ámbito físico, vas a leer letra, simplemente letra. Y mucha gente del mundo que tiene la naturaleza física lee la letra y la letra mata. Ah, es un libro histórico, ya. Pero nosotros que nacimos en el Espíritu y tenemos la naturaleza del Espíritu, no leemos la Biblia a través de los ojos naturales, leemos la Biblia a través del Espíritu. Y como la Biblia es del Espíritu, vemos y descubrimos rema en medio del logos. Entonces, los que son de Dios y los que son del Padre entienden las cosas del Espíritu. Para el mundo es locura, dice su Escritura. Para el mundo todo esto es locura, pero para ti, para mí esto es verdad. Amén. Ahora te hago una pregunta, ¿estás dispuesto tú a vivir la verdadera naturaleza en el cual operas hoy? Ya tenemos que empezar a dejar de operar la naturaleza física para empezar a operar la naturaleza del Espíritu. De hecho, te voy a decir algo, la naturaleza también tiene carácter. Y uno de los caracteres que tiene la naturaleza es que tienes el carácter de tu papá, el carácter de tu mamá. Así somos los Márquez, así somos los Pérez, así somos los González. Hermano, usted no tiene que vivir más conforme a esa naturaleza. Ahora usted tiene que decir, si soy hijo de Dios, tengo el carácter de Dios. ¿Quién es tu padre? Dios. Y Dios ya determinó cómo es su carácter y cómo deben ser sus hijos. Y en las Escrituras, a través del apóstol Pablo y a través de Jesucristo, nos enseña cómo son los hijos de Dios. Que si te pegan en una mejilla, pone la otra. Es que mi familia me la hacen, me la pagan. Así te enseñaron en el mundo. Pero el Señor te dice, si te pega una mejilla, pon la otra. Si te pide que lleven una milla, llévala 2. Si hacen esto, el Señor nos enseñó a perdonar, nos enseñó a amar, nos enseñó a creer en la gente y amarnos unos a otros. Por ende, ahora deberían hacer manifestarse. Es tiempo de que en la iglesia se manifieste la verdadera naturaleza de la iglesia real. Mire, te voy a decir algo. Toda persona que entra a la casa del Señor, si esta persona encuentra que él es enojón, que la hermana es chismosa, que este aquí, que este allá, dice, todavía estoy en un club social. Bueno, pastor, somos todos distintos. Miren, una cosa es que seamos distintos en dones, pero la naturaleza es la misma. El mismo Cristo tiene que manifestarse en ti, en ella. Es decir, que una persona nueva cuando llegue debe encontrar tanto amor en ella como lo encuentra en ella, en él, aquí. Debe encontrar el gozo en ella, en él, independiente de la edad, independiente si es joven, si es adulto, si es un niño o un anciano, independiente si vino solo a la iglesia, viene con su familia, independiente si es pobre o rico, no importa de dónde viene, pero cuando llegue, diga, acá hay cientos de personas y todas son gozosas. Yo quiero este gozo, no alegrías momentáneas. Yo quiero esta paz que ellos tienen. Yo quiero este carácter de perdón. Yo quiero esta forma de cómo son ellos. Y eso se adquiere teniendo una relación íntima con el Señor. Amén. Entonces, cuando viene alguien y nos encuentra que somos parecidos en carácter, gloria a Dios. Porque ahí la gente dice, y el mundo va a decir, estos son los hijos de Dios. ¿Por qué? Se parecen a Dios. Por eso fue que en los libros de Hechos dice, la iglesia fue llamada por primera vez los cristianos. Ahí están. ¿Por qué? Porque manifiestan a Cristo. Mira, toda persona se categoriza por lo que dice, lo que hace. Si tú hablas vamos a meter un poquito en política. Si tú hablas con una persona, un izquierdista, el izquierdista te va a poner su punto de vista por esto y sus razones, y tú te das cuenta, por lo que dice, por lo que cree y cómo actúa, es un izquierdista. ¿Estás de acuerdo? Y hablas con otro y empieza a hablar y tú dices, este es un derechista o es ¿verdad? Por lo que habla, por lo que dice y cómo se expresa y todo.
En el ámbito cristiano es lo mismo, en las cosas del Señor, en el reino de Dios es lo mismo. El lenguaje determina de dónde tú eres. Si somos del reino de Dios, debemos hablar las cosas que son del reino de Dios. No podemos hablar diciendo que somos del reino de Dios y estamos preocupados por las cosas que suceden en este mundo. En el mundo hay aflicción, pero vosotros sois más fuertes. Vosotros habéis vencido este mundo, porque sois hijos de Dios. Y mire, para terminar le voy a dar un texto que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Es Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, mire lo que dice. Lo tiene allí, lo voy a leer, del verso 1 en adelante. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y mire, dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y este versículo ahora que me gusta, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Dónde están aquí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi amigo, yo soy hijo de Dios y venzo al mundo porque Cristo está en nosotros. Nuestra fe, el hecho de creer que Cristo es nuestro Señor y Salvador, nos hace victoriosos y vencedores. Jesús dijo en otro texto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La naturaleza del Espíritu es más fuerte que la naturaleza carnal. Amén. Tú puedes vencer al pecado. Si esta semana o más adelante caes en pecado, fallas porque te dejaste llevar por un deseo carnal o físico, levántate en el nombre del Señor. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Ven con un corazón arrepentido delante del Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y levantarte. Y empieza a operar. Y mientras más vivas en la naturaleza del Espíritu, menos veces vas a pecar. Y llegará el momento en el cual la gente verá en ti, aunque físicamente te va a ver igual, va a haber una naturaleza manifiesta distinta, tu carácter distinto, el gozo verdadero de Cristo, tu forma de expresarte. Todo lo que eres de ahora en adelante la gente va a decir, algo te pasó, te cambiaron. Sí, guardé la naturaleza física y carnal atrás y estoy manifestando a Cristo. El verdadero gozo, la verdadera alegría, eso soy en el Señor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que te manifiestes poderosamente en nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios sea el que haga manifiesto la naturaleza verdadera y correcta en el cual tenemos que operar. Operemos en la naturaleza del Espíritu, la naturaleza poderosa y sobrenatural. Ya no queremos más vivir bajo la naturaleza del mundo, la naturaleza humana, carnal y pecaminosa, sino que vivir a la naturaleza poderosa que hemos adquirido por ser hechos hijos tuyos, y que de ahora en adelante se manifieste tu presencia en mi vida. Enséñame a mirar con los ojos del Espíritu, a hablar con la voz del Espíritu, a oír tu voz y a extender mis manos para que fluya tu poder. En el nombre de Cristo te damos, Señor, toda gloria y pedimos que de ahora en adelante podamos operar en la naturaleza del Espíritu. Digo, amigo, ahora en adelante quiero oír tu voz y que cuando venga una tentación pueda decir no y pueda decir tengo victoria en el nombre de Cristo. Manifiéstate, Señor, tu carácter en mi vida, tu carácter, tu esencia en mi persona. Soy hijo de Dios, soy tu hija, dile, soy tu hijo y quiero operar en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dile, Señor, gracias, papá. Gracias, Señor.
Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu verdadera naturaleza en el Espíritu. Tú tienes una naturaleza poderosa, que es la naturaleza del Espíritu, en el cual percibes las cosas de Dios, sientes las cosas de Dios, hablas las cosas de Dios. El hombre tiene dos naturalezas, naturaleza física y la naturaleza del Espíritu. Y todos aquellos que operamos en la naturaleza del Espíritu son aquellos que oímos la voz de Dios, hablamos lo que oímos de Dios, podemos ver a Dios y podemos operar en el poder de Dios, nos vestimos con las armaduras de Dios. Él es nuestra fuerza en el Espíritu. Físicamente puedes estar cansado, pero recibes nuevas fuerzas del Espíritu. Puede que tu cuerpo te diga que no puedes hacer algo, mas tienes un Dios todopoderoso que opera en tu naturaleza, en el Espíritu, y esa naturaleza es la que te lleva a hacer cosas grandes y poderosas. Allí están tus dones, allí está el respaldo de Dios, allí está el Espíritu Santo operando y entrenándote a ti para que hagas la obra poderosa del ministerio. Y cuando entendemos la naturaleza en el Espíritu en cual operamos, empezamos a decir, esto que estoy viendo es de Dios o esto no es de Dios, esto que estoy oyendo es la voz de Dios literal, esto es el poder de Dios manifiesto. Mis manos físicas no tienen poder para sanar enfermos, mas las manos en el Espíritu, en la naturaleza, yo puedo tocar a alguien y esa persona es sana. Porque operé la naturaleza no física, sino en el Espíritu. Mi voz no tiene poder, no tiene influencia. ¿Quién soy yo en el mundo natural? Nadie. Mas cuando hablo y hablo desde el Espíritu, desde mi naturaleza en el Espíritu, tengo autoridad y puedo hacer cosas poderosas.